Primero que nada, bienvenidos a Ministerio Poder y Gloria. Los bendigo y de verdad, qué bueno que están con nosotros en esta lección número 14 y conectarnos todo el tiempo, todos los miércoles, para poder recibir bendición, porque cada palabra que se da y que escuchamos es una bendición para nuestras vidas. Y entonces vamos a ver esta parte de la lección número 14, que es muy importante para empezar. El profeta Joel se refiere en el capítulo 2, versículo de 28 a 32, que voy a tener ahorita la versión Reina Valera 1960, nos dice que hay un derramamiento del Espíritu, el Espíritu de Dios, y vamos a ver este derramamiento como lo tenemos en pantalla, y dice lo siguiente: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero esto lo dijo en el Antiguo Testamento el profeta Joel, refiriéndose a los tiempos que venían y al nacimiento de Yeshua, de Cristo, y que de ahí en adelante iban a ser las cosas nuevas y diferentes, y que iba a surgir una nueva forma de ver las cosas, una nueva visión, una frescura para los mandamientos, y que nos va a permitir que comprendamos la palabra de una manera correcta. Jesucristo mismo lo dijo en su palabra: no he venido para derogar la ley, sino para cumplir la ley, lo que está escrito en los profetas y lo que está escrito en la palabra. Pero eso lo dijo el profeta Joel en el Antiguo Testamento, como lo acabamos de leer. Sin embargo, lo volvemos a ver en el libro de los Hechos, aún después de que los apóstoles ya empezaron a predicar el Evangelio y el Señor Jesucristo ya había ascendido a los cielos. Sin embargo, estamos hablando del Espíritu de Dios sobre de nosotros y las bendiciones del Espíritu de Dios. Pero en el Nuevo Testamento volvemos a ver que hay una reflexión sobre este tema, y es que viene de nueva cuenta aquella profecía de Joel antes de la venida de Cristo, y ahora con los apóstoles se vuelve a dar esta profecía derramable sobre de esta situación de bendición. En Hechos capítulo 2, versículo 17 al 20, también utilizando la versión Reina Valera 1960, nos dice lo siguiente: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Vuelve otra vez a ratificarlo también, pero ahora hay una situación. En aquellos días del profeta Joel se refería a la venida de Yeshua, del Hijo de Dios. Y ahora cuando dicen los apóstoles, cuando dice el apóstol sobre este tema, sobre de nueva cuenta, recita, o es por muy parecido recitar, o casi igual, lo que dijo el profeta Joel para recibir a Yeshua en su primera venida, en su nacimiento y en su ministerio. Ahora lo vuelve a hacer el apóstol, lo vuelve a hacer nuevamente más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo vuelve a hacer, pero ahora se refiere no a la primera venida, sino se refiere a los postreros días del arrebatamiento y de la segunda venida del Señor. Tengamos aquí que hay una delicadeza en bendición que debemos nosotros de aprender, que el Señor está mandando decir esas palabras por medio de los apóstoles para que se vuelva a repetir otra vez la parte importante. Quiero que sepan una cosa, y es lo que estamos empezando a ver hoy en día. El Señor lo dijo en su palabra: cuando yo venga, sucederán los días como en aquellos días de Noé. Quiere decir que es una repetición, o es un repetimiento de aquellos acontecimientos a los acontecimientos de ahora. Por eso en aquellos tiempos Joel dijo que se derramará su espíritu del Señor sobre toda carne, y está hablando acerca de la venida de Yeshua, de la primera venida. Y ahora se refieren los hechos de los apóstoles, la venida del arrebatamiento con la segunda venida de Yeshua. Entonces estamos entendiendo que son dos profecías iguales o similares sobre dos tiempos diferentes. Tenemos que ver esta parte para analizarla un poquito más adelante, porque es lo que está empezando a observarse, que hay un derramamiento ya en estos días, que el Señor Yeshua está por venir,
y hay un derramamiento de su espíritu. Las iglesias van a empezar a abrir aún más y vamos a ver una masiva o una masa de gente viniendo a las congregaciones porque están entendiendo algunos las señales, algunos están entendiendo que verdaderamente los tiempos ya están y están decidiendo cambiar sus vidas de una vez por todas. Sin embargo, la palabra dice que otros no lo harán, pero esa es una decisión propia de cada persona. Nosotros tenemos que entender lo siguiente, que el Señor está derramando su espíritu con la finalidad de que nosotros reaccionemos, con la finalidad de que nosotros tengamos esa parte de decir, es importante empezar a enderezar mis caminos, porque si no los empiezo a enderezar, seguramente no habrá fruto cuando venga el Señor. Aquí ninguno de nosotros está exento de alguna manera, o más bien está exento de caer en una situación de pecado si te descuidas. Pero la Biblia dice que si tú te mantienes en la fe y en la palabra, que no nada más es decirlo, sino hacerlo y observarlo, nos tendremos en cuenta que nosotros estaremos venciendo como más que vencedores, como dice la palabra de Dios, y en eso nos permitirá que nosotros empecemos a disfrutar del reino prometido, de la venida del Señor, al arrebatamiento y después de su segunda venida. Es importante que nosotros tengamos en claro esta parte. Dice, pero todo esto comienza tanto lo que escribió el profeta Joel, lo que se afirma en el libro de los Hechos, comienzo en cuanto a los sueños, al Señor de Yeshua ascendió a los cielos. Todo esto que viene siendo, y los Hechos de los Apóstoles también lo que vivieron es que el Espíritu Santo se derramó y se empieza a derramar y empieza a tocar a los apóstoles ya cuando el Señor Jesucristo, Yeshua, ascendió a los cielos. Mientras el Espíritu del Señor estaba en el cielo y quien lo hizo bajar, quien le dio orden para bajar al Espíritu Santo fue el Señor Jesucristo cuando ascendió. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos una cobertura de bendición del Espíritu Santo en el nombre de Yeshua. Por esa razón, nuestras oraciones son escuchadas, nuestras oraciones son bendecidas, nuestras oraciones son llenadas y nuestras oraciones son hechas, porque nosotros oramos al Espíritu Santo en el nombre de Yeshua, pidiendo que todo se cumpla, porque escrito está y dijo el Señor, que todo lo que pidáis en mi nombre os será hecho, dijo el Señor Jesucristo. Y vamos a ver acerca de cómo se da este derramamiento del Espíritu Santo para ir entendiendo cómo sucedió después, porque una de las cosas que conocemos es que el Espíritu Santo, pues cómo se manifiesta y cómo se manifiesta la bendición espiritual en mi vida, desde a partir de cuándo sucedió esto y cómo se empezó a dar. Vamos a ver el video para ver qué nos dice y vamos a disfrutar este video importante que vamos a ver para ver de qué manera nos enseña cómo sucedió este tipo de derramamiento y desde qué momento empezó y ahora lo tenemos. Vamos a ver el siguiente video. Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén, hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Bueno, y aquí vemos claramente una cosa. El Señor Jesucristo está siendo su presencia derramada y nosotros estamos empezando a ver que Él envía y manda a los apóstoles a empezar un nuevo ministerio, a empezar algo diferente, a empezar algo lleno de su presencia. Esto solamente se verá con el derramamiento del Espíritu Santo en el Señor y se verá de una manera sobrenatural. Nosotros somos enviados de la misma manera y nosotros de la misma manera seremos hechos en la presencia del Señor para ser comisionados para hacer esto. La bendición se derrama sobre de nuestros hombros en cuanto nosotros aceptamos seguir a Yeshua, a Jesús, que su nombre real es Yeshua, traducido en el idioma de él. Yeshua, o Cristo, Jesús Cristo, se derrama grandemente en nosotros por medio del Espíritu Santo. Acordémonos nosotros que el Señor Jesucristo en este momento se encuentra a la diestra del Padre en el cielo y el Espíritu Santo es quien da y envía todas las bendiciones a nosotros y todas nuestras oraciones son recibidas por medio de Él con gemidos especiales, dice la palabra de Dios, para llegar al Padre. Nosotros tenemos que observar una cosa, el derramamiento del Espíritu Santo no se va a dar si tú no estás dispuesto a que se te entregue. Cualquier persona, cualquier persona que requiera y que desee algo, lo va a obtener, pero cualquier persona que simplemente no le eche las ganas para hacerlo, no lo va a obtener. El Espíritu Santo no te va a otorgar la bendición y no te va a otorgar la autoridad si tú verdaderamente no la deseas para ejecutarla. Si la deseas simplemente para embellecer tu vida espiritual, no lo va a hacer el Espíritu Santo. En la vida común es igual. Si una persona no se esfuerza, si una persona no hace de su corazón el deseo por agradar y por servir, para poder estar en la presencia del Señor, atender su casa, su hogar, sus hijos, o el varón, su esposa, sus hijos, su esposo, o los padres con los hijos, o los hijos con los padres, si no hay ese deseo interno que salga del corazón para hacerlo, no va a suceder absolutamente nada. El Espíritu del Señor da derramamiento grande a nuestras vidas y nos da una cobertura de dones importantes, de los cuales esos dones se activan conforme tú lo deseas en tu corazón para llevarlos a ejecución, a ejecutar en tu vida. No te va a dar un don de sanidad y de que tú vayas e impongas las manos a alguien para que sanes si tú no lo haces, si tú no ejerces esa autoridad. No te va a mandar a liberar a demonios a alguien si tú no estás preparado para hacerlo, porque si tú te avientas sin ninguna preparación espiritual, sin estar orando, sin estar cerca de la presencia de Dios, sin estar lleno de su Espíritu Santo, sin tener una relación correcta y activa delante de Dios, lo único que va a pasar es que el enemigo te va a agarrar a palos. Eso es lo que va a suceder. O una persona cuando tú oras, simplemente no va a suceder nada. O si tú vas a una persona para orar y para hacer una oración a una oración grande de liberación, no va a suceder absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque no estás en una real comunicación con Dios. Los dones del Espíritu Santo son importantes en la vida del ser humano porque nos define el camino donde vamos a estar. Recuerda que en la vida, unos, por ejemplo, son contadores, otros son licenciados en psicología, otros son licenciados, por ejemplo, en abogacía, otros son ingenieros o ingenieros industriales o ingenieros civiles o otra rama, doctores de diferentes ramas, etcétera. Cada persona se define conforme va creyendo en lo que puede hacer y le gusta hacer. En cuestión de los dones, es exactamente lo mismo y muy similar, porque el Señor no te va a entregar un don de liberación si Él ve que no tienes la capacidad para hacerlo.
Sin embargo, perdón, sin embargo, dice la palabra que dones que tú requieras y que tú quieras, te los puede entregar, te los puede regalar, te los puede obsequiar, te los puede dar, pero siempre y cuando los vayas a utilizar. De ninguna manera, por ejemplo, se le da a alguien algo que no vaya a utilizarlo. Si no lo utiliza, no sirve absolutamente para nada y el Señor no desperdicia sus dones. Vamos a ver la parte importante que nos dice la palabra para continuar en lo que vamos. Nosotros estamos siempre atentos a que los dones del Espíritu Santo se revelen de una manera especial para nosotros. Con algunos ya naces, con algunos los adquieres con responsabilidad. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 11 y voy a utilizar la versión Nueva Internacional. Y nos dice lo siguiente. A unos, estamos hablando de los dones del Espíritu y el Espíritu Santo en nuestra vida diaria, en nosotros. Dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 11. Dice, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, palabra de conocimiento, a otros la fe, a otros por medio del Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernimiento de espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar esas lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina, no lo determinas tú, el espíritu lo determina. Por ejemplo, si una persona tiene mucha facultad y mucha facilidad para ser doctor, obviamente jamás va a acabar de contador. ¿Por qué razón? Porque cada persona tiene una finalidad, tiene un propósito y además tiene un gusto por las cosas que está haciendo. Lo mismo un contador, si le gusta la contabilidad y se apasiona por la contabilidad, no va a terminar siendo albañil o no va a terminar siendo mecánico o no va a terminar reparando plantas o construyendo plantas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su finalidad y su habilidad son los números. Pasa lo mismo, por eso dice aquí, en el versículo 11, dice, todo lo que hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según lo determina. ¿Por qué dice el Señor que da 9? Hay 9 dones del espíritu, pero uno de ellos importante, por ejemplo, vamos a ver palabra de sabiduría. Hay dos tipos de sabiduría en el mundo. La sabiduría que tú adquieres por tu edad y por las cosas y hechos y sucesos que vaya, la redundancia, te suceden en la vida. Y la otra parte es que tú adquieres una sabiduría sin ninguna situación que venga de ti, sino que hay cosas que empiezas a saber, que no te explicas, pero que se te son reveladas. ¿Cómo es esto posible? Bueno, de una manera diferente, vamos a verlo. Por ejemplo, a veces puedes estar platicando con una persona que tú ves que hay algo diferente en ella o que tiene una necesidad y de repente, sin saberlo, empiezas a conocer versículos o entendimientos de la Biblia y le das estas frases bíblicas y además terminas explicándoselas. A la vez, después te das cuenta que esas partes que tú explicaste y diste a la gente, a esa persona en especial, no sabes ni cómo lo diste. ¿Por qué razón? Porque fue el Espíritu que puso en ti esas palabras correctas, esa sabiduría correcta. En pocas palabras, aquella persona que de verdad empieza a estudiar la palabra con el fin de servirle a Dios y con el fin de conocer, pero con la conciencia de que la verdadera sabiduría se adquiere en la presencia de Dios, en la práctica de la presencia del Señor y estando en la situación de comunicación constante en oración,
entonces llega a ser una persona que puede perfectamente bien guiar a una iglesia, a una congregación, guiar una célula o guiar al camino de una familia. Pero si una persona se basa en su propia sabiduría, sin duda alguna puede salir adelante con algunas cosas, pero llegará un momento en que después no sabrá qué hacer. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo es totalmente limitada, totalmente adquirida por las cosas que pasaste y viste, pero no más allá en profundidad espiritual. La siguiente, por ejemplo, dice palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento se adquiere en el momento en que tú empiezas a estudiar la Biblia y automáticamente te vas, no sé si alguna vez has leído un libro o has leído alguna historia que te vas enrolando, entrando y entrando y adentrando y adentrando y adentrando y entre más lees, más profundizas. Sucede lo mismo con la palabra, con la Biblia. La palabra de conocimiento es la palabra que Dios te da cuando empiezas a leer la Biblia y empiezas a entender las escrituras, y no precisamente por tu propia inteligencia, sino que son pensamientos que te llegan a la cabeza que tú dices, ah, caray, esta palabra está queriendo decir esto por esta razón y por esta situación. Empiezas a tener un entendimiento, porque también hay gente que dice, yo leo la Biblia y no le entiendo nada y me duermo. Bueno, quiere decir que dentro de la situación de la lectura de la palabra de Dios, no tienen el conocimiento de la palabra para poder expresarla, para poder entenderla, pero sí puede pedir ese don. El otro es el don de la fe y es un don muy importante. La fe no viene porque a ti se te ocurrió hacerlo, sino la fe viene porque tú quisiste creer en algo que no se ve y seguir a alguien que no podemos ver, pero sí podemos sentir, que se llama Yeshua, que se llama Jesucristo. Por medio del mismo espíritu también está el sanar a los enfermos. Por ejemplo, yo les voy a compartir un testimonio personal que hace tiempo, cuando recién estábamos casados, mi esposa y yo, de repente un día oró por mí y sentí yo que ese dolor que yo traía, pues se fue. Entonces empecé de alguna manera a sospechar que mi esposa tenía o pudiera tener ese don, pero ella no lo sabía. A final de cuentas, después también se lo vinieron a confirmar y después también empezó ella a ver que sí podía tener ese don y en otras situaciones ha orado por mí, por alguna situación de dolor o enfermedad y he sido sanado, o sea, y he iniciado un proceso de sanación. A final de cuentas también a mi esposa yo le he dicho o le he comentado, si tú estás en algún lugar y hay alguna situación que tú puedas imponer las manos, poner las manos sobre la persona y declarar sanidad, hazlo porque tienes un don a desarrollar. Y si no lo desarrollas, es precisamente rechazar los beneficios del Espíritu Santo que puso en ti como regalo de Yeshua para ti. Entonces, mi esposa sabe perfectamente bien que tiene un don de sanidad y yo creo que tú también puedes tener cualquier uno de los dones que vienen aquí o varios dones también, dependiendo de las ganas que tú tengas de colaborar en la presencia del Señor. El otro, por ejemplo, dice poderes milagrosos. Bueno, pues hemos visto, por ejemplo, muchas veces que al orar, decir levántate ya, que se levante a alguien inválido, por ejemplo, que sane a alguien de un cáncer inmediatamente. Claro que sucede. Hay millones de testimonios acerca de que en el momento que se le impusieron las manos a alguien, un milagro sucedió, o inclusive a alguien que ya estaba fallecido, al orar y al declarar vida sobre ese cuerpo, se levanta en el nombre de Yeshua y se han levantado también. El don de la profecía, por ejemplo, el don de la profecía es un don hermoso porque te permite ver a través del corazón de la gente y anunciarle las buenas nuevas que vienen para su vida. Una profecía correcta nunca te va a hacer mal, al contrario, la profecía y los profetas fueron fundados en la tierra porque son los anunciadores de lo que el Señor va a hacer en la vida del pueblo o la dirección que su pueblo tiene que tomar. Por eso, una profecía debe de ser real, verdadera, concreta, exhortativa y debe de ser eficaz y sustentada en la palabra. Si no viene sustentada en la palabra, no es profecía alguna. Por ejemplo, a mí me tocó ver, precisamente no, casi no ver, pero sí me tocó, por ejemplo, que me comentaran, oye, fíjate que el otro día vino un profeta a esta iglesia y este profeta quiso orar por una señora y le dijo que si le dolía la espalda, porque el Señor decía que le dolía la espalda,
La señora le dijo, no, no me duele la espalda. Ah, es que entonces usted está enferma de un pie. No, tampoco me duele el pie. Entonces usted le duele la cabeza. Ese es un profeta falso. ¿Por qué razón? Porque está haciendo las cosas de una manera conforme a su carne, no conforme al espíritu, no sabe nada. La profecía se va a dar no cuando tú quieras, sino cuando estés delante de la persona y el Señor te indique que esa persona necesita que le anuncies una bendición. Te va a dar la autoridad de que tú puedas entrar a través de sus ojos a su corazón y ver parte de su vida como si fuera una película para decirle las cosas que vienen. Precisamente sucede así, porque en el momento que el Señor te autoriza a entrar a su corazón y ver parte de su vida como si fuera una película al instante, es precisamente para sustentar la palabra que se le va a decir, que va a beneficiar su presente y va a afectar en bendición a su futuro, a su futuro inmediato o su futuro en un tiempo, ¿verdad? Esa parte es importante que nosotros la chequemos. No cualquiera puede dar profecía. En oración puede que tú estés orando por alguien, el Señor puede hablarte y darle una palabra de bendición profética. Sí puede hacerlo, pero tiene que estar sustentado en la presencia del Señor y tú te vas a dar cuenta cuando eso suceda. ¿Tú puedes tener ese ministerio? Claro que puedes tener ese ministerio. La otra parte, por ejemplo, es, uno de las cosas es discernir espíritus. Por ejemplo, hay gente que detecta inmediatamente cuando hay algo extraño en el ambiente o en la congregación o algún evento de bendición que se está dando, hay oposición espiritual enemiga del enemigo que está tratando de que eso no se dé. Eso también es un discernimiento de espíritus y ese ministerio es muy fuerte porque te enfrentas directamente al maligno, a sus principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, a los ángeles caídos. Te enfrentas directamente a ellos porque puedes ver lo espiritual y puedes ver lo que están haciendo en los aires para poder quitar o interrumpir algo. Hablar en diversas lenguas. ¿Qué significará el hablar de diversas lenguas? Y el otro es de discernimiento de lenguas. Bueno, hay lenguas espirituales que se pueden hablar. Cuando tú estás orando y cuando tú estás muy entrado en oración, en ocasiones vas a sentir o puedes llegar a sentir que tu lengua empieza a decir palabras distintas de lo que estás hablando, como si estuvieras hablando en otro idioma. No lo puedes entender tú muchas veces, pero ese tipo de situación sí sucede cuando te metes muy a profundidad en la oración y que tienes tiempo orando en el Señor y empiezas a hablar esa parte, el tipo de lengua que se empieza a hablar es una lengua diferente al idioma que tú y estamos hablando. Es como si empezaras a hablar otro idioma que no conoces, pero hay una conexión directa en esa comunicación con el Espíritu Santo y con el Señor, que te va a permitir respaldar la oración de una manera muy directa. La interpretación de lengua sucede que otra persona sepa lo que tú estás diciendo, como si estuvieras hablando en una especie de idioma. Es un idioma espiritual que se llega a suceder cuando una persona llega a alcanzar un grado más importante de oración en cuestión de tener la finalidad de hacerlo concretamente, correctamente y prácticamente diario, como dice el apóstol Pablo. Sí se puede lograr y es fácil de lograrse siempre y cuando tu corazón esté dispuesto. Entonces, todas estas bendiciones, todas estas situaciones se da perfectamente bien en los 9 regalos que el Señor nos da y que recibimos delante de Dios para que nosotros podamos tener ese manto de bendición importante, expresar y colaborar en el reino, porque no son para que los tengas guardados, sino son para que los utilices. ¿Sabes qué pasa cuando no los utilizas? Es muy simple. Simplemente, sencillamente se duermen y al dormirse es como si se retiraran. Hay que despertarlos después y eso cuesta trabajo porque te tienes que agarrar de la palabra muy fuerte para que eso suceda. Pero en la investidura y el recibir el Espíritu Santo tiene una grande responsabilidad y además tiene un grande cuidado. Además, tenemos que ser conscientes de no afectar al Espíritu Santo. En la Biblia dice que no constituyamos al Espíritu Santo porque hay una advertencia
que Dios y que Yeshua, Jesús, nos hace acerca de esta situación si llegamos a constrictar al Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la palabra y qué significará constrictar al Espíritu Santo? Vamos a ver el tema en Efesios capítulo 4, versículo 9 al 31, y voy a utilizar la versión Dios habla hoy, que esta versión me gusta mucho porque nos permite tener una versión más amplia de la terminología de las palabras en la Biblia y más digerible. Y nos dice así: no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y que traigan beneficios a quienes las escuchan. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios o constrictéis el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados para, dice, sellados para dirigirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Esta parte es importante. Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir que lastima fuertemente al Espíritu Santo. Si tú estás en algún lugar y en ese momento ves a alguien orar por una persona que está en una silla de ruedas, por ejemplo, y en ese momento tú tomas y ves esa parte y se levanta de la silla de ruedas y tú dices, ah, eso no es de Dios, a mí se me hace que es del diablo, aguas, porque eso es muy, muy fuerte para el Señor. Si tú dudas que alguien pueda tener un don de sanidad, pero además esa persona lo demuestra y tú no lo crees, eso lastima al Espíritu Santo. Si tú has recibido al Señor y has recibido una vida cristiana y sigues hablando como en tu manera antigua de hablar cuando estabas en el mundo, eso también lastima al Espíritu Santo. Y en alguna manera todos llegamos a lastimar al Espíritu Santo, pero hay que tener cuidado de esta conciencia. El que nosotros tengamos un comportamiento no adecuado como la palabra lo dice, eso también lastima al Espíritu Santo. Cuando tú recibes bendiciones, regalos, cuando tú recibes la respuesta de oraciones y tú no las aprovechas, eso también es constrictar al Espíritu Santo. Y vamos a ver más adelante qué significa en sí en el diccionario constrictar al Espíritu Santo. Y vamos a ver esta parte importante. Y dice también en el versículo 31, alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Y todos estamos agarrados de algo de eso porque en algún momento lo estamos regando y tenemos que tener cuidado en eso, desde su servidor hasta todos los demás. Ahora bien, ¿qué significado tiene constrictar? Para ver y sellar esta parte, ¿qué significado tiene constrictar? Significa causar dolor o tristeza u ofender. Entonces, vamos a ver esta parte importante, ¿verdad? ¿Qué es el Espíritu Santo? Aquí les estoy mandando un video que subí el día de el lunes, perdónenme, el martes, para que lo puedan checar. Es una prédica que acabo de subir. Está buena, está interesante, es una prédica de ánimo. Échenle ganas el vistazo, pero está muy buena, ¿eh? Entonces, lo importante es que la investidura que tenemos nosotros del Espíritu Santo, verdaderamente empecemos nosotros a vivirla, a respetarla, a llevarla a cabo, a llenarnos de esa presencia, a ser responsables con los dones que nos da, a no voltear para atrás, ni siquiera para agarrar vuelo, como dice el dicho, pero tampoco voltear a que se nos antoje, a que se nos antoje lo del pasado, sino vamos nosotros, recuerden una cosa, vamos nosotros de gloria en gloria y de victoria en victoria, no de fracaso en fracaso, ni de retroceso en retroceso. Y tenemos que tener cuidado en alimentarnos bien para poder continuar, porque esto es como una gran carrera, así dijo el apóstol Pablo, eso es como una gran carrera. Si te alimentas bien, si consigues la alimentación adecuada, claro que vas a poder llegar a esa carrera y tener un rendimiento fuerte en esa carrera. Pero si no te alimentas correctamente bien, bueno, pues imagínate lo que puede suceder. Por ejemplo, antiguamente mi esposa corría maratones y decía mi esposa que tenía antes una alimentación especial y un ejercicio constante para llegar a correr ciertos maratones de cierta distancia. Pero imagínense, por ejemplo, a una persona que va a correr un día antes unos 40 o 50 kilómetros, que se coma un pozole de este tamaño, o que se coma una pizza, o que se coma unos 3 4 kilos de carne asada muy rica como la que hace el Rafa, por ejemplo, pues al otro día no creo que corra los 40 kilómetros, a lo mejor unos 10 o 15 y ya va a empezar, pero que ya no se la acaba, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es
que en la alimentación de la palabra de Dios es importante que nos alimentemos, es importante que escuchemos y que no tomemos, por ejemplo, inclusive hasta la célula que se está predicando la palabra, los devocionales, las prédicas que subo, los anuncios que subo en la mañana, que no se tomen en vano, porque son alimento para el alma y el espíritu. Si no es así, yo te reto a que tú dejes de comer por lo menos 3 o 4 días sin desayunar, sin comer y sin cenar para ver qué sucede en tu cuerpo. Lo mismo sucede en tu espíritu y en tu alma. Por esa razón, tienes que alimentarte de la palabra, tienes que alimentarte de las cosas importantes que se necesitan para un buen alimento espiritual y una buena cobertura del Espíritu Santo y soportar esos dones, porque ese es un peso de gloria que tienes que soportar. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que tú empiezas a obtener esos dones y empiezas a trabajarlos, automáticamente sabes perfectamente bien que no tienes que regresar al mundo a hacer lo que hacías antes, sino que tienes que ir para adelante para tomar esa bendición y aportar al reino, porque tú aportas al reino de Dios. Tú eres coheredero de la gracia conjunto con Yeshua, dice la palabra de Dios, y de sus riquezas también. Por eso es importante que tú continúes y no permitas de ninguna manera que tu corazón pueda ser desviado por alguna situación o mala decisión o algún mal seguimiento que no hagas. La palabra de Dios tiene que ser diaria y tiene que ser eficaz. Bueno, les voy a pedir en este momento que nos desconectemos y nos volvemos a conectar para darle seguimiento entonces a esta parte importante y seguir en este momento, vaya, otra vez en la palabra. Vamos a desconectarnos.